tal, amigos de Talento Deportivo? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Checo Pérez ha terminado en el tercer lugar dentro de lo que es la Fórmula 1 a nivel internacional. Esto ha despertado sin duda mucha inquietud en los jóvenes de nuestro país. Pero ser piloto verdaderamente es un reto. ¿Cómo se empieza? ¿Qué hay que pasar y qué hay que vivir, qué hay que conocer? Sobre esto estaremos dialogando en nuestro Talento Deportivo con dos experimentados pilotos jaliscienses. Los talentos deportivos de antaño, Jorge de la Huerta y Sebastiano Carranza. Bueno, desde pequeño recuerdo que mi papá Carlos Ocaranza y mi hermano Luis Raúl empezaron en el Motoclub Jalisco, en las motocicletas. Estábamos en el Motoclub Jalisco y donde íbamos a hacer acrobacias a diferentes localidades de aquí de Jalisco. Y donde, pues ahí empezó el vicio por la velocidad, ya que de muy pequeño, a los 12 años, me ponían una Harley a hacer el salto de la muerte. Esto era una tabla que la hacíamos como rampa y se acostaban como unas 10, 12 personas. Y a mis 12 años me sueltan la moto y voy a acelerar, y ahí voy. Y a brincar y bien, gracias a Dios todo salió bien, pero yo no sé cómo le atiné la tablita. Era una rampa donde, bueno, de ahí nace esa emoción por la velocidad. Posteriormente... Antes de eso, ¿es como lo que veíamos en la clásica película? Sí, de Pedro Infante y Luis Aguilar, esa, exacto. ¿Cuántos años lo hacía? 12 años, algo increíble. Esa le podemos llamar suerte, la hacía Alfredo Castillo, en ese entonces un piloto muy bueno de motociclismo, y brincaba muchísimo también. Pues brinqué como él, la vez que lo hice. Ya posteriormente me casé, tuve a 2 hijos, Sebastián, Carla, mi hija. Después, posteriormente, tuve otros 2, a Marilena y a Gabriela, donde empezamos a correr Jorge de la Huerta y yo. Voy a decir qué vagancia hicimos cuando empezamos a correr en una Caribe 1800, pero rentada. No voy a decir la marca para que no nos busquen y que no haya problema, pero así iniciamos nuestro ímpetu por tener ganas por correr. Nos fuimos al Autódromo Jalisco. Me acuerdo que Jorge corrió esa vez la categoría de novatos. Yo corrí la Pony 2 y a los dos nos fue muy bien. No recuerdo exactamente, pero estuvimos dentro de los 2 primeros. Claro. Estamos hablando a los cuántos años. ¿Esa fue la primera carrera? Fue la primera carrera, fue en el año 82. Yo tenía 22 o 23 años por ahí. Claro. Fíjate que, Sergio, que yo desde chico recuerdo que me comenta mi familia, que tenía alrededor de 3 años y yo ya me sabía las marcas de los carros que estaban en el alto cuando nos parábamos. Y eso a mi papá y a mi hermano, el mayor, pues les llamaba mucho la atención porque decía que por qué me gustaban los carros. Y yo me fijaba en las llantas que traían, si era de línea roja, los faros, el nombre, cuántos cilindros era, si era de velocidades. Eso fue lo que a mí me empezó a apasionar desde chico. Se dio que cuando yo tenía 7 años, empezamos a ir a Chapala. Y mi medio de diversión allá para tenerme tranquilo es que me compraron una moto, que en aquel tiempo eran las Promesas, la moto Promesa. Entonces mi papá, al ver que si yo sacaba que me gustó la moto, y me condicionó a que si sacaba buenas calificaciones me compraba la moto. Y pues fue la única semana que me porté bien en el colegio y me compraron la moto. Entonces yo a los 7 años ya andaba en la motocicleta. Y como era, pues ahí primero era automática y después me quedaba corta porque varios de mis amigos traían las Carabela 100. Entonces pasé a los 8 años, a esas motos, y pues ya vi que eran los cambios y el clutch y velocidades y aceleración. Y ahí me empezó a gustar lo que era la adrenalina. Mira, me acuerdo y se me enchina el cuerpo. Entonces de ahí, como era yo el más chico, pues todos mis hermanos tenían carro. A la hora que decían, que ocupo un cigarro, yo voy por él. Y yo agarraba el carro,
iba para la tienda, mi papá me llevaba cuando tenían que, en aquel tiempo que se bajaba la batería, me prestaban a mí el carro para que le diera vueltas y que se cargara la batería, o que si íbamos a Tapalpa, pues me prestaba a mi papá el carro. Te puedo decir que a los 8 años yo ya manejaba. Recuerdo que cuando yo tenía 9 años, a mi hermano el mayor le compraron un Mustang 65, que era su pasión, y me llevaba con él para que yo manejara. Entonces ya después de que, porque sus amigos tenían Super Bis, Falcon, Chevy, no me acuerdo, Corvette, y pues ya salían tomados y yo jugaba carreras con ellos. Entonces hubo una vez, recuerdo, que ahí en Munguía y Morelos empezamos a jugar arrancones, ¿qué te diré? 5 o 6 cuadras antes, y cuando llegamos a ese semáforo, me volteé a mi hermano que iba al lado de mí y me dice, déjame ahora a mí. Y cuando me bajo en el alto, pues sus amigos me dicen, ¿cómo que venía manejando el niño? Dice, pues veníamos corriendo un paso por toda la de Munguía. Y esa parte para mí me da mucho, ¿no? Pero yo quería correr, yo quería, o sea, ya pasar a otra cosa. Y pues cuando yo tuve mi primer carro, que era el carro de mi mamá, pues eso de que yo la llevo al mercado, yo la llevo al súper, eso, me regaló ese carro. Y para mí fue todo. Ese carro lo empecé a ponerle los rines, las llantas, la pintura. Y para mí era mi carro. Mi papá me decía que era el carro del $1,000,000, porque yo trabajaba, desde los 8 años yo trabajé en los negocios de mi papá en la molería. Y todo el dinero que yo agarraba después, se lo metí al carro. Y de ahí empezó el motor, las llantas y que trincarlo. Y por ahí empezaron a llegar los amigos que pues tenían la misma pasión que yo, ¿no? De tener nuestros carros y que corrieran. Pero ¿dónde corríamos? Pues en las calles, era lo más... Y después, pues después de echarse sus... Entonces nos empezamos a juntar y pues empezó a ser un grupo cada vez más grande. De ahí, pues ya después de las altas horas de la noche, cuando ya la ciudad estaba ya casi sola, pues nos salíamos a recorrer toda la ciudad, en lo que era pues, la adrenalina de meternos a los túneles, al paso de nivel. Hay una anécdota, pero esa persona, pues vi que también le gustaba, y una vez me lo encontré en Chapala y me dice, oye, ¿me das un pedazo, una muestra de la pintura de tu carro? Ah, pues sí, dice, lo vemos, sí. Nos vimos en Guadalajara, fue a mi negocio, y ya nos conoció, oye, también está tu carro. Le digo, oye, nos juntamos en tal parte, ¿qué te parece? Sí, voy, a mí también me gusta. Y ahí nos empezamos a juntar y empezamos a ir a los arrancones, empezamos a pues, ver que podíamos hacer más cosas, y a él también le gustaban y a mí también, y pues eran los que nos destacábamos de todo el grupo. ¿Cómo se llamaba esa? Sebastiano Carranza. Ahí fue donde... Ahí fue donde él, nos conocimos y vimos la pasión que teníamos, y en eso pues vino un problema porque pues éramos el cerillo de toda la ciudad, ¿no? Donde había arrancones éramos nosotros, y se hacían y pues ganábamos dinero en las apuestas y ya después nos íbamos a tomar, y ahí nos conocimos Sebastián y yo. Muchas de las ocasiones encontramos a jóvenes muy entusiastas. Hay distintos secretos y habilidades dentro de lo que es el automovilismo para poder llegar a desarrollar una carrera. En uno de estos aspectos importantes es precisamente la cuestión mecánica, saber cómo manejar tu vehículo, qué le falta, cómo ponerlo a tiempo. Hay pilotos que son de alguna manera especiales en ese sentido, pero simple y sencillamente se requiere del apoyo de mecánicos, de ingenieros. De esto nos platica precisamente Sebastiano Carranza, nos comparte su experiencia. Ahora va de la mano.
tienes que saber, sobre todo si no mecánica, sí saber poner el carro a punto. Decirle al ingeniero, los ingenieros, oye, el coche se va de frente, se va de atrás, al acelerar, al frenar, todo eso. Es cosa que yo no lo hacía. Yo era un piloto práctico. Yo me subía y el coche que me subía hacía que estuviera bien el auto para poder pelear ahí los primeros lugares, y en cada una de las carreras que corrí, la mayor parte, la verdad, así fue. Muchas veces, no quiero decir que no sabía el coche, traía buenos coches, buenos preparadores. También mucho que agradecer a mi hermano Héctor Ocaranza, que siempre estuvo tras de mí en todas las categorías que estuvo, como acompañante y como ingeniero y como todo. Y pues así fue como empecé a correr y a destacar a nivel nacional. Sebastián y yo, ya nos quedó corta la ciudad. Como que dijimos, hay que experimentar algo. Oye, si vamos a las carreras, pero ¿cómo tu carro tan bonito y cómo mi carro tan bonito? Vamos viendo a ver si nos lo prestan en algún lugar, ¿no? Y conseguimos esa Caribe. Me acuerdo que iba su esposa Susana Cevitas, que iba muy chiquito, Sebastián y yo. Ahí antes poniéndole el número 20, que era el que en ese momento se nos ocurrió. Y corrimos, y se nos dio muy, muy bien. Yo corría la Pony 1 y él corría la 2. ¿Por qué? Pues porque en ese momento así se decidió, porque pues no sabíamos ni que él era más bueno ni que yo. O sea, los dos éramos pilotos de calle. Ya de ahí, oye, pues ya corrimos una, y fíjate que allí hay un Volkswagen y me lo ofrecían, ¿cómo? Pues vámonos viendo. Y se nos hizo que compramos el Volkswagen. Y de ahí pues empezamos y, oye, pues yo le vuelvo a dar en la grande y tú en la anterior. Ah, órale, sí, ahí empezamos. Pero pues llega el momento donde yo en ese momento me casé, ya tenía otras responsabilidades, ya no tenía tan fácil poderlo hacer. Y ya él se fue a correr, pero yo me quedé así como que, ay, esto no, yo necesito correr. Así es, que siempre lo hice pues a escondidas de la familia. Ya cuando me casé, que fue a temprana edad, a los 18 años, todavía sigo casado con la misma persona, con Susana Pérez, y donde de ahí yo detallaba coches, compraba y vendía coches. Siempre fui relacionado con los autos, tuve talleres de pintura, de mecánica, de tallado. Ya posiblemente más profesional con Federico del Toro cuando lo conocí, otro gran impulsor que fue en mi carrera, donde hicimos equipo en los Surus, 2 Surus nuevos sacamos de la agencia, los hicimos de carreras y ya nos íbamos a la nacional. Antes pues hay mucho que hablar también, ahí empezamos a correr en los bochitos también, Jorge y yo, compramos el primer bochito de carreras, ahí nos lo tornábamos para ir a las carreras. Estuve corriendo también de equipo con los Gómez de la Torre, en aquel entonces eran los dueños de la Firestone. Y así fue mi carrera. Yo me atrevo a decir que muy rápida. Cuando inicié, al segundo año ya me fui a correr la nacional, que era la Copa Marlboro, era la número 1. Llegué a la Pony 2 con un bochito pues preparado, porque llegué y califiqué en segundo lugar, atrás de Pepe Morales, que ya era una figura, el líder y el piloto de ahí, sensación de San Luis Potosí. Era precisamente en esa localidad donde fue mi primer carrera nacional, y la cual, al arranque, le gané el primer lugar. Me fui primero, faltaban 2-3 vueltas, los frenos se calentaron del bochito esa vez, y mi primera carrera quedé en segundo. Me pasó él por culpa de los frenos que se calentaron, y ya de ahí empecé a ir en ese bochito a correr con los grandes equipos. En ese entonces me acuerdo el de Freddy Tame, que era el equipo a vencer, traían los Surus preciosos y que jalaban durísimo, pues me les metía. Y si no era para ganarles el primer lugar, era para la arrancada, y me iba adelante unas vueltas y luego me pasaban, y unos duelos muy cerrados. Y eso me dio la oportunidad de crecer, porque me vieron que tenía, pues ahí, ahora sí que, modestia aparte, tenía cualidades, porque era un carrito inferior a los equipos con los que corría, y me les metía, siempre andaba ahí peleando los primeros lugares. Ya posteriormente, eso es una gran parte de mi vida en el automovilismo, que me llama Freddy Tame para correr en su equipo, esos mismos Surus, Hikaris de duración, de 24 horas que ganamos, todas las carreras que corría en sus coches ganaba. La Mustang posteriormente, los prototipos, carros preciosos que si los ves ahorita parecen actuales.
poderosísimos, una gran categoría y donde pues mucho que agradecer también a Freddy Taimio en mi carrera deportiva. El estilo o la modalidad del automovilismo tiene su que ver. Hay jóvenes que buscan las altas velocidades, otros no tanto, pero le ponen mayor adrenalina. Esto es el automovilismo de rallies, la pista, el lodo, el hielo. También combinan en algunos aspectos el asfalto. Pero para cualquier tipo de automovilismo que se quiera practicar, algo muy especial es precisamente el gusto del piloto o del joven que quiera ingresar dentro de esta disciplina deportiva. Jorge de la Huerta le quedó muy claro a muy temprana edad qué es lo que quería hacer. Y de esto precisamente nos platica nuestro talento deportivo de antaño. Yo no estaba para la pista. Yo había, mi experiencia o el camino que yo iba era los rallies. Porque yo, cuando me preguntas de piloto, dije, yo quiero ser piloto, pero quiero ser el piloto de los buenos. Y los pilotos buenos son muy buenos en agua, no en seco. El piloto bueno se demuestra en las aguas. Entonces, para mí eso fue una meta, que yo tenía que ser bueno en el agua. ¿Y dónde se conseguía eso? En el rally. Entonces fue porque más, y mi hermano el mayor competía en los rallies, porque la pista en ese tiempo pues no había, en mis tiempos bueno, es más grande Sebastián que yo, pero en mis tiempos era la base aérea, donde eran ahí las carreras. Entonces me llevaba mi hermano, pero yo tenía 6 años y era yo de banderero. Entonces yo decía, veía yo a Memo Domingo, a Rebaque, a los Viceroy, al Carnicero y que se hizo. Yo tenía 6 años y decía, yo quiero correr aquí, yo quiero ser de eso. Entonces, esa parte, cuando yo tengo a los 14, 15 años que ya tengo mi carro, dijo, quiero correr, pero quiero ver los rallies. Para mí la pista no era tan llamativa. Y de ahí fue donde yo me inicio en los rallies por mi hermano, que me invita a los 15 años a correr uno de navegante. Dice, ¿quieres correr? Sí. Vente, vamos a correr. Me subí a su carro, traía un Mustang, vamos a correr. Me puso una regañada que dije, yo ya no vuelvo a correr contigo. Yo sí corro por hora de piloto, porque yo quiero pilotear. Y ahí empecé, pero corrí 2 o 3 rallies en mi carro, que fue en La Floresta, donde en ese momento arrancaban 120 carros, pero yo ya corría ahí ya con ellos, que en ese momento ahí fue donde se hizo Luis Vázquez, y de ahí inició parte del Kazakh. Entonces, pues mis hermanos siguieron, el que siguió en los rallies, pero a mí me llevaba de copiloto, porque pues yo todavía no me sentía, yo era el hermano que le daba mejor. Y de ahí me fui, yo ya quería manejar y ya manejaba, pero mi especialidad yo quería el agua, y era en los rallies. Yo creo que sí, me di cuenta ahí que podía seguir una carrera de lo que estábamos, ahora sí que enfermos, queríamos tener esa dicha de correr y más ser pilotos destacados a nivel, primero local. Nos costó mucho trabajo para ser campeones aquí a nivel local. Fuimos como 4 o 5 años en la regional campeón, en las Ponies. Posteriormente ya nos fuimos a la nacional, donde también siempre peleando los primeros lugares, y yo creo que sí, ya tenía el camino, ahora sí que alumbrado para poder seguir. Cuando yo en ese momento dejé, pues fue el que mi boda, nació mi hijo y todo fue en eso. Pero en ese inter vino un rally y coincidimos Sebastián y yo, ese cómplice de ese momento, de anterior. Dije, oye, viene un rally, ¿cómo ves? Corremos, sí, otra diversión. Vamos a ir otra vez ahí donde nos prestan los carros a ver si nos prestan ahora otro. Fuimos a recogerlo y el carro todavía traía los plásticos en los asientos como antes se usaba. En ese rally se arrancó en Davío y arrancamos como 70 carros porque era un rally muy grande.
En ese tiempo también corrió el Copetón, Paco Fierro, Toño Garibay, creo que andaba, y Claudia Fregoso andaba con ellos, pero yo estaba alejado, yo los veía y, ellos son de la pista, ¿no? Pero yo vengo con mi cómplice, mi amigo, y nos vamos a ir a divertir. Pues no nomás nos divertimos nosotros, porque divertimos a todos los demás, porque nosotros andábamos más rápidos que los tiempos que andaban haciendo los de primer lugar, que era Luis Vázquez con un Topaz en aquel momento, que estaba patrocinado por Ford. Pero pues a nosotros, te puedo decir de una forma, no conocíamos el freno, por decirlo así. Y yo a él, así que, dale, oye, volteaba y me decía, sí, dale, va. Hubo un rally en Mazamitla que nos pasamos 4 o 5 kilómetros, nos devolvimos, éramos al espectáculo, porque decían, estos vienen durísimo y ve el carro que traen y andan haciendo los tiempos de nosotros. Entonces fue como que esa parte de la adrenalina que la conocimos él y yo, y nos gustó, pero él estaba en la pista y yo seguía en los rallies. Entonces así fue que nos fuimos. Llega el momento donde yo vuelvo a tomar las riendas del automovilismo y tenía yo un Mustang. Entonces, en ese carro iba a la escuela, llevaba a mi hijo a la escuela, llevaba a mi señora al mercado, yo me iba a trabajar, pero yo quería correr. Y llegó ahí el momento donde me dijeron, ¿qué te hace falta en la vida? Dije, ser piloto. ¿Y por qué no lo haces? Pues sí, ¿verdad? ¿Quién te dijo eso? El novio de mi hermana. Entonces yo dije, bueno, ok, te estoy hablando en el 92. Entonces dije, bueno, me arrimé otra vez al Kazakh, vi que estaban haciendo rallies, pero nomás así, decían de palabra. Entonces le dije, yo quiero correr. ¿Quieres correr? Sí, quiero correr. Voy a los rallies. Esto te lo comento porque se empezó a hacer un campeonato de slalom para hacer aquí más el automovilismo. Entonces empezamos a hacer en las escuelas, en las plazas, esos slalom, entonces empezó a jalar gente. Entonces yo, como traía mi Mustang tracción trasera y pues lo que me gustaba y lo que había aprendido desde antes era mover el carro, pues para mí era muy bueno y era el espectáculo de todos. Entonces por ahí uno me comentó, dice, ¿por qué no te vas a los rallies nacionales? Le digo, sí me voy. Y de ahí... Yo creo que el coraje, y por ahí iban de la mano con la locura, porque yo siempre he dicho que los pilotos de autos de carreras, la verdad, y yo creo que no hay quien me va a desmentir, no somos gente normal. Somos gente que tenemos diferente, simplemente. Okay. Mucha adrenalina dentro de nuestras venas. Muy bien. El mundo del automovilismo invita e incita a muchos jóvenes a poderlo experimentar. Grados elevados de adrenalina, mucha pericia y sin embargo es un reto. No imposible de alcanzarlo, ya lo hemos visto con nuestros talentos deportivos de antaño. Sin embargo, se requiere de varios aspectos de disciplina. Porque hay que recordar que el automovilismo es cierto, deporte de alto riesgo. Sin embargo, bueno, pues muchos secretos más nos estarán compartiendo nuestros talentos en esta ocasión. Razón por la cual haremos una segunda emisión de este programa especial con nuestros talentos deportivos de antaño. Hasta aquí hemos llegado al final en esta edición, pero recuérdelo, lo estaremos esperando la próxima semana. Mil gracias.